Hola, soy Araceli Benítez. Bienvenidos al curso Diseño Curricular y Transformación de Contextos Escolares. El día de hoy abordaremos en un primer momento el concepto de currículum a fin de identificarlo como uno de los elementos fundamentales de nuestro curso y hablaremos sobre algunas características propias en el diseño curricular. Bien, empezaremos diciendo que el currículum es una construcción histórico-social. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a que cada época, cada grupo social, cada lugar en el mundo establece qué es lo que quiere enseñar y cómo lo quiere enseñar. Qué es lo que las personas deben aprender, cómo lo deben aprender y dónde lo deben aprender. En el currículum, en los currícula es el plural de currículum, en los currícula se establecen todos aquellos ideales y aspiraciones que el grupo social que lo diseña tiene. Es ahí donde se perfila, se concentra, se establece qué ideal de hombre se quiere formar, qué ideal de ciudad, de país, de sociedad se quiere, qué tipo de educación se espera brindar y también qué tipo de estudiante se espera tener y qué tipo de profesor es el necesario para implementar este currículo. El currícula o los currícula tienen un propósito y el propósito es recortes de la realidad y de la historia del grupo y llevarlas a una forma de enseñanza y aprendizaje sistematizadas. Por supuesto, esto no ha sido siempre sistematizado e intencionado. Es hasta el siglo XVIII, siglo XIX, que encontramos pues que ya hay una preocupación por institucionalizar la educación. No obstante, en épocas pasadas la educación tenía el mismo propósito, que era trasladar de una generación a otra las pautas culturales, las creencias, las pistas históricas, la herencia cultural, para que fuera perpetuada por estas nuevas generaciones. Hay diferentes tipos o formas en las que las culturas se presentan y se relacionan. Y en todas ellas está imbuida, uno de los elementos fundamentales, son los procesos educativos. Fíjense que todavía no estoy hablando de procesos de enseñanza. El proceso de enseñanza tiene que ver ya con una idea institucionalizada de la escuela, donde hay tiempos, horarios, etcétera. Estamos hablando de esa idea incipiente de organización de la educación, en donde eh, el grupo social, quiere, digamos, decidir qué es lo que la gente debe aprender en un intento, en la búsqueda de poder perpetuarse como grupo y continuar existiendo. Hay diferentes fenómenos sociales que se presentan cuando las culturas se ponen en contacto unas con otras. Y a eso, esos espacios, esas articulaciones culturales van teniendo su nombre también desde la sociología. Un fenómeno social, por ejemplo, es el de la deculturación. La deculturación es cuando una cultura dominante, una cultura fuerte, invade o conquista a una cultura más débil, menos sólida,
más joven tal vez, más vulnerable, e impone todos sus patrones de cultura, impone sus creencias, sus valores, sus formas de ver la vida, su interés científico, todo se lo impone. Entonces, para eso, por supuesto, la cultura dominante establece procesos de educación a la generación, a la cultura dominante y a las nuevas generaciones que nacen en esta invasión. A tal grado que la cultura dominada puede incluso ser extinta. Eso puede ser un proceso pronto y rápido, como lo sabemos ocurrió con la llegada de los colonos ingleses a Estados Unidos, a los territorios que hoy llamamos Estados Unidos, a los territorios de Norteamérica, y que pues casi destruyeron a las culturas originarias. Pero lo podemos hoy mirar también en todo este genocidio, en esta eliminación de la cultura tibetana por la cultura china. Lo primero que hace la cultura dominante es controlar los procesos educativos para poder introducir de manera violenta sus propias pautas, sus propias creencias, su propia idiosincrasia, sus propios elementos de identidad, con lo que puede ir paulatinamente terminando con la cultura. Otro fenómeno también es el que se llama neoculturación. Ese es un fenómeno que se presenta con mayor frecuencia y consiste en que dos culturas se ponen en contacto, una cultura dominante y otra dominada, pero no se da esta intención de extinción o de extinguir a la cultura dominante, perdón, a la cultura dominada. No hay ese interés por parte de la cultura dominante. Sí hay, por supuesto, se hacen estragos en el territorio, se hacen estragos en la historia, se modifican las ideas, pero no hay una intención de terminar o extinguir la cultura. Entonces, cuando hay esta mezcla, se empiezan a mezclar la cultura dominante y la cultura dominada, surge una cultura nueva, diferente, pero que las incluye ambas. Tal es el caso, por ejemplo, de la cultura mestiza, que se generó después de la invasión, de la conquista española a los territorios de Mesoamérica y Aridoamérica. O también la cultura chicana, que durante el siglo pasado tuvo un enorme auge en el norte de nuestro país, que sobre todo en California y Arizona, tuvieron este contacto con la cultura mexicana y se genera, nace una cultura a la que llamamos chicana. Bueno, hay un tercer fenómeno cultural que es, me parece, uno de los más significativos para nuestro trabajo. Ese fenómeno se llama endoculturación. La endoculturación consiste en que la generación mayor, la de personas mayores, la de los adultos, digamos, adultos y adultos mayores, decide y organiza los saberes, los conocimientos, los valores, las creencias que la generación más joven debe adquirir. Es un tipo de educación que busca que esa generación más joven, que provienen, que son prole, que son descendientes de este grupo, pueda aprender y que la lleve a la práctica y pueda mantenerse y trascender al mismo grupo, es decir, perpetuar la cultura. Ese es un proceso sistemático de educación, ese es un proceso hoy institucionalizado que permite que los grupos sociales se mantengan y prevalezcan. Bueno, también hay otro
que hay un fenómeno que se llama resistencia cultural. La resistencia cultural la encontramos cuando los grupos, algunos grupos más endogámicos, más cerrados, se resisten al intercambio cultural que pudiera abrir espacios de comunicación, que pudiera permitir el ingreso de pautas ajenas, de valores externos a el grupo originario. Tal es el caso, por ejemplo, de las culturas menonitas que encontramos en el norte de nuestro país, o la cultura judía, los grupos judíos que están en todo el mundo y que mantienen una identidad eh, muy particular, desde donde resisten el embate de los cambios que se les van imponiendo desde los grupos ajenos a ellos. Como puede verse, estos fenómenos tienen como una de las herramientas, como la estrategia fundamental, los procesos educativos. No por nada, lo primero que se busca controlar cuando hay una dominación de un grupo a otro son los espacios educativos. Si recordamos nosotros la conquista española, uno de los principales objetivos era la educación, que se logró con la llegada de los misioneros, ¿no? Y de los monjes y de los religiosos a los nuevos territorios, y que instrumentaron estrategias de educación desde donde fueron eliminando la cultura, las prácticas prehispánicas, para ir imponiendo nuevas formas de pensar y de comprender el mundo. Entonces, todos estos fenómenos culturales tienen como principal particularidad el hecho de que utilizan a la educación como la forma a través de la cual pueden irse instalando cosmovisiones y cosmogonías de una cultura a otra. Bueno, también teniendo como punto de partida esta idea de que el currículum es una construcción histórico-social, podemos entonces aceptar o aceptamos que los currícula actuales en todo el mundo también tienen una alta vinculación, una fuerte raíz en lo que ocurre actualmente en el mundo. Particularmente después de los años 80 y sin duda alguna después de la crisis sanitaria que hemos tenido por más de 2 años, que tuvimos durante más de 2 años, producto del COVID-19 y el confinamiento domiciliario. Bueno, pues no nos cabe la menor duda de que hoy lo que caracteriza a los currícula es el tener ideas, aspiraciones, necesidades y problemas globales. Hoy no podemos decir que el currículum de la educación mexicana o el modelo educativo mexicano es ajeno a las tendencias o a los problemas que provienen del mundo. Hoy en día, para poder entender nuestros planes y programas de estudio, nuestros currículums o currícula, es necesario voltear al mundo. Y hoy el mundo, lo que acontece en el mundo, nos va indicando cuáles son los elementos que deben ir conformando los sistemas educativos. Por supuesto, hoy ya contamos con toda una organización, con ciencias que abonan a la construcción, al diseño de los currículos. Sí, ya contamos con un desarrollo importante de la pedagogía, ya contamos con un desarrollo importante de la sociología de la educación, ya hablamos de una
superespecialización de la filosofía, en la filosofía de la educación y por supuesto también en la psicología, cuando hablamos de psicología de la educación. Entonces, el diseño de los currícula tiene que ver con un ejercicio intelectual, con un ejercicio académico para ir ordenando el mundo en cursos, en ideas, en formas de evaluación que se llevan posteriormente a las aulas de clase. En ese sentido, es importante revisar lo que ocurre actualmente en el mundo. Y nadie de nosotros somos ajenos a lo que el mundo hoy nos presenta. Tal pareciera que nos presenta su peor cara. Todavía en el siglo pasado podíamos hablar, sobre todo las generaciones más mayores, hablaban de cierta tranquilidad, de una forma de entender la vida, en donde la inseguridad, la guerra, la amenaza, no era su mayor preocupación. Hoy no solamente la guerra, ¿no? Nos preocupa, nos tiene en mayor o menor medida preocupados por la posibilidad de una guerra, una tercera guerra nuclear que pudiera poner en riesgo la existencia de toda la humanidad. Hoy esa amenaza existe, es real y todos la estamos observando, todos la estamos mirando y pues es parte de nuestra vida cotidiana. Otro problema, otra característica del mundo es pues esto que le llamamos el estrés ecológico, ¿no? O el deterioro ambiental. Entonces, el deterioro ambiental no es un problema privativo de un país o de un continente o de una región específica del mundo. Es un problema que enfrentamos todos en mayor o menor medida y que, por supuesto, a estas alturas de la evolución de la humanidad se ha diversificado. Tradicionalmente se habla del deterioro ambiental, reduciéndolo a asuntos de contaminación. ¿Mm? Y ese punto también se ha ampliado. Hoy no solamente reconocemos la contaminación del agua o de la tierra o del aire, también reconocemos formas de contaminación auditiva, por ejemplo, formas de contaminación visual que hasta hace pocos años no eran incorporadas al inventario de elementos que había que atender. Entonces, hoy hablar de contaminación acústica es también un elemento importante. Y contaminación visual, por supuesto que también es parte, es una preocupación importante en todos los países del mundo. Entonces, el cuidado y preservación del medio ambiente es un punto permanente en la agenda política de todos los países del planeta. Otra característica más que podemos platicar, narrar, es cómo paulatinamente y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, es decir, ya para la mitad del siglo pasado, poco a poco, pero de manera consistente, nos hemos ido convirtiendo en sociedades de desperdicio. Desperdiciamos considerablemente eh, recursos naturales que en algún momento se consideraron eternos, imperdibles y que hoy nos damos cuenta de que también se agotan. Los alimentos son un problema severo en el desperdicio humano. Todos los días toneladas de alimentos, toneladas de productos agrícolas de consumo humano son desperdiciados sin que haya todavía estrategias
digamos, contundentes para frenar esta práctica que tenemos los humanos. El uso inadecuado de las redes sociales, de las tecnologías de la información y la comunicación, es otra característica que nos distingue, es otro problema que compartimos con todos los países del mundo. El uso del celular, la masificación de la tecnología, el hoy tener en nuestras manos el mundo completo, digamos, no ha redituado totalmente en el uso adecuado de estas herramientas. El ciberacoso, el ciberfraude, el tráfico de personas, la pornografía infantil, en fin, son la trata de blancas, ¿no? Son elementos que se han visto, el narcotráfico, se han visto fortalecidos a partir de la masificación de la tecnología, de la comunicación y la información. Entonces, ese también es otro elemento que caracteriza a nuestro mundo. El desarrollo importante de la ciencia y de la tecnología también es algo que caracteriza a nuestro mundo en este siglo XXI. Particularmente después de en la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, hemos visto cómo la tecnología, cómo la ciencia médica ha avanzado y sin embargo no ha avanzado de la misma manera la práctica ética en la investigación científica y en la implementación de los resultados de la ciencia. La ciencia no siempre ha dado resultados que sean utilizados en beneficio de la humanidad. En muchas ocasiones se han utilizado en perjuicio y, digamos, de manera que afecta a grandes grupos de personas. Entonces, el avance científico y tecnológico no precisamente nos ha llevado a tener una vida en paz, de armonía, a alcanzar el bienestar de las personas. Ha también apuntalado a la proliferación de problemas como por ejemplo las guerras bacteriológicas, como el narcotráfico, ¿no? Como ha alimentado también las enfermedades mentales de algunos grupos de personas. Esto se ve también acompañado por la presencia cada vez más extendida de lo que se llama enfermedades crónicas no contagiosas. Estas enfermedades fueron identificadas ya desde los años 80 y tipificadas por la Organización Mundial de la Salud como esas enfermedades que no se contagian de persona a persona, pero que avanzan y crecen con la persona y que la pueden llevar a la muerte. Es el caso de la diabetes, por ejemplo, de los problemas cardíacos y sin duda alguna de la obesidad y el sobrepeso. La obesidad es hoy vista como una enfermedad crónica no transmisible y datos publicados por la OMS en el 2020 señalan que la obesidad mata cada año más personas que el SIDA. Entonces, es una enfermedad que está avanzando rápidamente. Hoy ya se le considera una pandemia de orden mundial. Estas situaciones, pues bueno, no, insisto, no son privativas de una región, de un país, de un continente, sino que son preocupaciones, situaciones que se han establecido como parte del desarrollo de la humanidad y que hoy nos damos cuenta, se entiende que hay una preocupación y que debemos preocuparnos más por el uso, por ejemplo, de energías limpias.
En este sentido, bueno, organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la FAO, ¿no? Son organizaciones que han agremiado, que han asociado, que han afiliado a la mayoría de los países del mundo. Y en estas organizaciones, los representantes, los gobiernos de cada país presentan sus preocupaciones y se van tomando decisiones acerca de las estrategias que se deben seguir a nivel mundial para atenderlas. Y como producto de eso, bueno, pues nos encontramos con que en el año 2000 se crearon o se establecieron lo que se llamó en ese momento los objetivos del milenio. Eran 8 objetivos que en el año 2015 se transformaron en los objetivos de desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos conforman también lo que se llama la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 es un conjunto de, digamos, de temas que cada uno de los países tiene que analizar al interior al interior en sus políticas, en sus formas de gobierno y tienen que ir transformando. Estas organizaciones internacionales, como parte de la consulta, como resultado de la consulta y los acuerdos que toman los gobiernos, se generan directrices, se generan orientaciones que posteriormente cada país va recuperando para ir transformando, para ir adecuando sus políticas en el tema correspondiente e ir participando en la solución de los problemas del mundo. Entonces, cuando hablamos hoy de currículum, no podemos dejar de mirar hacia el exterior. El mundo es lo que tenemos como contexto. Ciertamente, como decíamos hace un momento, es importante lo que el país hace para conservar su cultura, para perpetuarse, para trasladar a las generaciones jóvenes su herencia cultural, pero a partir del siglo pasado, sobre todo a partir del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado en adelante, bueno, el mundo, todos los países del mundo, paulatinamente, pero de manera consistente, nos fuimos incorporando, nos fuimos integrando, nos fuimos enlazando en algo que se conoce como la globalización. Entonces, la globalización económica que hizo o ha hecho que las economías del mundo se encuentren vinculadas y estrechamente relacionadas. Entonces, esa vinculación y esa estrechez, ese estrecho vínculo entre las economías hace que el movimiento drástico, negativo, positivo, en alguna economía en particular, pues ponga en tela de juicio, preocupe a todos los países del mundo. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible tratan de, en un mundo globalizado, ir atendiendo 17 problemas que consideran son los más importantes. Por ejemplo, se busca poner el fin a la pobreza. Es un problema de mundo que se retoma en el objetivo 1. Si ustedes revisan los objetivos del milenio, cada uno de ellos trae a su vez una serie de estrategias, metas y acciones que todos los países miembros deben recuperar para llevar a sus gobiernos y establecer políticas públicas que les permitan ir atendiendo y abonando, coadyuvando en la solución y en el logro de estos objetivos. Como pueden observar, pues el objetivo que nos corresponde a nosotros es el objetivo 4, el objetivo de educación. Dice, el objetivo 4 se llama educación de calidad. Sin embargo,
el objetivo 4 no está desligado del objetivo 5, por ejemplo, la igualdad de género, o tampoco se puede ser visto distante o ajeno al objetivo 3, que es salud y bienestar. Lo que quiero dar a entender es que estos objetivos, si bien son una unidad en sí mismos, tienen una estrecha relación unos y otros. Por lo tanto, el logro de uno de los objetivos requiere del avance y del logro en los otros 16. Esto nos lleva a la reflexión de que para poder entender nuestro modelo educativo, el mexicano, para poder entender las currículas que se manejan en el país, debemos revisar por lo menos de manera superficial lo que indican, las orientaciones que se presentan, las metas, los objetivos, las estrategias que esta Agenda 2030 ha arrojado, porque de ello se desprenden las políticas educativas que hoy estamos viviendo en nuestro país. Es importante entonces que a lo largo de nuestro curso no perdamos de vista la necesidad de ir recuperando al mundo como contexto para comprender los currícula educativos que nosotros estamos implementando en la escuela, pues es importante encontrar su origen y saber cuáles son las exigencias y de dónde emanan las políticas educativas que nosotros como profesores estamos obligados a implementar en la escuela. Me despido, nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.